Medellín tiene con qué. Bueno, hola, ¿cómo están? Es un placer para mí darles la bienvenida a nuestro quinto episodio de este podcast de Medellín tiene con qué. Hemos traído personas invitadas de lujo. Estuvimos con Jorge Melguizo, con Lucía González, con Rocío Pineda. Tuvimos aquí, pues, digamos, distintas conversaciones también con Alejandro Echeverry sobre temas de urbanismo. Y hoy tenemos un invitado muy especial del cual me siento muy contento y muy complacido de poder traerles hoy acá a nuestro podcast, que es Osvaldo León Gómez, cooperativista, gerente de Confiar, un buen amigo, una persona que admiro muchísimo. Él dice pues que no le gusta que lo presenten tan largo, pero yo tengo que leer parte de su trayectoria porque es un hombre muy importante para esta ciudad. Osvaldo es administrador de empresas, es especialista en gerencia bancaria con estudios en gestión gerencial, cooperativa y financiera. Fue miembro de la junta directiva de EPM que le renunció en pleno al alcalde Daniel Quintero a principios del año 2020. Actualmente participa en distintas juntas directivas como las de la Corporación para el Fomento de las Microfinanzas Solidarias, la Fundación de Cooperativas del Oriente Antioqueño, la Fundación Casa Teatro del Poblado. Desde el año 1980 se ha desempeñado como el líder de la cooperativa de Confiar. Empezó componiendo y ayudando a imprimir el boletín de la cooperativa anteriormente conocida como Cotrasofasa, ¿cierto? Cotrasofasa, y así empezó quien durante 35 años ha estado al frente de este proyecto que hoy vincula a más de 270.000 personas, tiene más de 600 empleados, cerca de 140.000 millones de pesos de patrimonio y hace presencia en 6 departamentos de Colombia. Osvaldo, un placer tenerte por acá, muchas gracias por aceptar la invitación. Con todo gusto, Daniel, me parece que este es un espacio importante, pues no solamente para hablar de nuestro hacer personal, sino también colectivo en un proyecto tan importante como el de Confiar y el de tantas otras entidades donde hacemos un concurso de liderazgo social que nos interesa porque genera beneficios muy, muy importantes a la comunidad toda. Gracias, Osvaldo. Y entrando, digamos, en materia, porque me faltó también dentro de la presentación, dentro de Confiar se te conoce como el guardián de las pequeñas cosas. Yo quiero que hablemos un poco de ese término, qué significa ser el guardián de las pequeñas cosas, por qué te llaman así y eso cómo ha influido en que hoy Confiar sea lo que es. Bueno, hay una consulta pues que es correlativo a la hacer gerencia, que es el diseño de la estrategia. Y siempre estamos pensando en diseñar estrategias que nos permitan poner las organizaciones en función de los objetivos propuestos y aprobados en un plan de desarrollo de la organización. Pero al cabo del tiempo yo fui entendiendo que independientemente de la estrategia, hay un hacer cotidiano que implica hacer que las cosas pasen, y ese hacer que las cosas pasen implica a veces acciones de detalle que parecen que no son importantes, pero sí son muy importantes. Y eso me fue entonces llevando por el camino de entender la importancia de ser guardián de las cosas, de las pequeñas cosas que sumadas pues permiten hacer o darle sello especial a lo que uno quiere encontrar o a lo que quiere lograr. Y por eso alguna vez hablando en la cooperativa de ese tema, que me dijeron que a mí me gustaba mucho estar pendiente del detalle, les dije que uno tenía que ser guardián y ahí resultó pues el nombre que tiene mucho arraigo y mucho reconocimiento no solamente al interior del proyecto Confiar o la plataforma de nuestra querida cooperativa, sino mucha gente que externamente le da un valor muy importante a esa acción de ser guardián de las pequeñas cosas. También dicen que las grandes cosas se cuidan solas, entonces uno tiene que estar pendiente de los detalles porque ahí está, en los detalles está el diablo, dicen algunas personas. Y eso también hace, pues digamos, parte importante de ese ejercicio de gerencia, que es estar pendiente, pues digamos, de esos detalles, de esos asuntos, como no sé si nos puedes dar algún ejemplo como de algo en lo que te hayan dicho, vos por qué estás pendiente de esto. Algunos llaman eso microgerencia y dicen que pues una estratega no tiene por qué intervenir en ese tipo de situaciones, pero hacer microgerencia, por ejemplo, para cada una de las agencias que Confiar ponen en los territorios, a mí me fascina, pues desde ir a buscar el lugar y el sitio donde vamos a montar la oficina y estar pendiente de todos los detalles de diseño para que aprovechemos muy bien los espacios, para que todo lo que es la combinación de nuestros colores, el diseño arquitectónico de los muebles, la publicidad, los cuadros queden en el punto preciso. Y esa situación me encanta y me parece que es muy importante porque uno a veces piensa que esas cosas se pueden delegar y resulta de que hay detalles coquetos de las oficinas como definir dónde van los cuadros que son absolutamente fundamentales para que una oficina finalmente tenga el sello del ADN de Confiar y esas son las situaciones a las que yo le doy definitivamente mucha importancia.
Osvaldo, bueno, hace poco salió el último informe del DANE sobre el tema de pobreza multidimensional. Muestra que Colombia, pues digamos, está mejor que antes de la pandemia en términos de pobreza, pero Colombia y particularmente Medellín, a pesar de esa cifra, pues sigue siendo una ciudad profundamente desigual y con una pobreza, pues digamos que debería generarnos aberración y que debería movilizarnos a todos los sectores de la sociedad civil a trabajar en torno a este asunto. Vos has trabajado en el cooperativismo, en la economía solidaria. ¿Eso qué es? ¿Y eso cómo puede ayudarnos a encontrar vías para el desarrollo y para la superación de esos grandes problemas? 24% de los hogares de Medellín reportaron hambre según la última encuesta de percepción ciudadana de Medellín. ¿Cómo vamos? Uno cómo aborda eso y pues sí, yo quisiera como que nos contaras brevemente qué es el cooperativismo, qué es la economía solidaria y eso ayuda, puede aportar, ahí hay una solución a todas estas problemáticas. Bueno, lo primero que hay que decir a propósito de la información del DANE muy reciente, que la disminución de esas cifras pues nos debe ya poner muy contentos, pero también ahí hay que hacer una precisión, y es que el mejoramiento de las cifras también corresponde a que son post pandemia, porque las cifras de la pandemia fueron terribles e incidieron en el deterioro de todos sus indicadores. Algo muy similar pasó pues con el PIB después de la pandemia, ¿no? Que como se vino al suelo, los crecimientos son extraordinarios y así lo mostraba el gobierno nacional. Pero esto sigue siendo una situación muy complicada. Ya decías pues las cifras de la ciudad de Medellín y es bien particular que Medellín se muestra pues como una ciudad moderna, una ciudad de avanzada, donde están llegando muchos turistas, innovadora, eh, 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 orientada pues por una estrategia de un alcalde que hablaba pues del Valle del Software y la realidad es de un valle de lágrimas, donde hay mucha gente que está en una condición de mucha precariedad. Y en ese orden de ideas, el cooperativismo es una alternativa muy importante para la organización de la comunidad, para atender muchas de las necesidades que no resuelve el gobierno nacional. Nosotros tenemos acciones muy concretas a partir de lo que es la plataforma solidaria de Confiar en temas como, por ejemplo, ofrecer crédito para que la gente tenga vivienda, pero no un complemento integral de mirar la vivienda como un círculo virtuoso que implica asesorar a las familias en la importancia de hacer un ahorro para la cuota inicial, pero que además nos preocupamos por hacerle conocer a la familia todas las posibilidades de la concurrencia de los subsidios, que eso es mi casa ya, en algunos casos incluso subsidios del municipio de Medellín, los subsidios de las cajas de compensación y todo eso junto más las alianzas con constructores que entienden la importancia de hacer vivienda de interés social de buena calidad, con buenos precios, pero adicionalmente con el cierre financiero de la cooperativa, ¿quién va a creer? Pues eso ayuda a resolver los problemas de la vivienda en una dimensión extraordinaria, porque ese es uno de los componentes, por ejemplo, de la pobreza multidimensional, que la gente pueda tener familia, que los chicos puedan tener techo, educación, entre otras cosas. Entonces, esa es una manera, pues yo recuerdo que hace más de 10 años que Confiar tomó la decisión de salirse del crédito de consumo, que no niego que también es importante para la gente, y meterse en el crédito de vivienda. Los cambios han sido sustanciales. Confiar ha coadyuvado a hacer más de 32.000 viviendas a nivel nacional de interés social, pero además se ha comprometido con los constructores casi en 1 billón de crédito constructor, y hoy tenemos una cartera cercana a 400.000 millones. Pero también hemos incidido, por ejemplo, en cosas que parecen que no tienen sentido y que ayudan mucho ahora a propósito del concepto de tanto se está hablando, de la economía popular. Promovemos mucho el ahorro, Daniel. Nosotros le insistimos mucho a la gente de la importancia de ahorrar, y por eso hemos insistido tanto en ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia, porque es una fórmula extraordinaria. Y en ese camino creamos una entidad con otras cooperativas para hacer finanzas solidarias. Se llama Fomentamos. Préstamos de 200.000, 300.000, 400.000 pesos. muy necesarios. Que son necesarios para muchísima gente que la única oportunidad que tiene es el pagadiario y el gota a gota. El año pasado, 43.000 millones de pesos en créditos de Fomentamos en pequeñas operaciones con un indicador de mora menor al 1.5. Impresionante, la gente paga. Paga cumplidamente, porque allí tenemos una metodología que es la de círculos solidarios, círculos de confianza, donde agrupamos entre 12 y 20 personas, generalmente el 80% son mujeres, con la corresponsabilidad que si alguna persona del círculo no paga, pagan todos. Generalmente no tenemos que llegar nunca allá, porque cada que una persona de los círculos tiene dificultades, hay actividades previas de un algo, un arroz con coco, un bingo, una rifa,
que permite recoger recursos y poner las personas al día. Ese es un ejercicio extraordinario, además promovemos el ahorro y yo creo que ahí hay una herramienta extraordinaria para que el gobierno nacional, ahora que está hablando tanto de la economía popular, tome a fomentamos como una estrategia muy importante para el desarrollo de estas actividades, pero el cooperativismo también incide en cosas muy importantes, como es el caso, por ejemplo, de la educación. ¿Cuántas cooperativas a través de los fondos de educación y solidaridad no han generado becas para que muchos de los hijos de los asociados puedan ir a la universidad con auxilios que son muy importantes porque muchas personas de bajos recursos, así logren el acceso a la universidad pública, no tienen cómo ir a estudiar, pues se tienen que pegar caminadas larguitas, hacer esfuerzos muy grandes y esperar que incluso la universidad a través de la unidad de bienestar social les dé un pequeño refrigerio. Pues hay unas condiciones muy terribles, o comprar un tinto en la universidad y le echan 4 o 5 cucharadas de azúcar como la manera de poder entonces tener energía. En todas esas cosas ayuda el cooperativismo. En la relación con los acueductos veredales, nosotros tenemos unas experiencias extraordinarias de alianzas con acueductos veredales, y no solamente en municipios, aquí incluso con acueductos en los corregimientos de San Cristóbal, de Altavista, donde la comunidad se ha organizado de manera extraordinaria para administrar el agua como bien de mérito, y la cooperativa ha jugado un papel trascendental, no solamente en el recaudo pues, de las pequeñas cuotas que pagan las familias conectadas, sino también en el apalancamiento para comprar entonces equipos, para modernizar, para ampliar el acueducto. Bueno, son cosas extraordinarias. Las cooperativas y el sector solidario no solamente estamos en función de cosas pequeñas, sino también de causas importantes. No, pues impresionante, tremendo impacto el que tiene Confiar y el cooperativismo. Y yo quiero hacerle un poquito zoom también a la discusión. Este podcast lo escuchan muchos jóvenes. Hay un informe reciente, no recuerdo si es del 2021 o 22, creo que es del 2022 de la Personería, que decía que del año anterior a ese habían aumentado en 273% las ideaciones suicidas en los colegios públicos de Medellín. Es decir, jóvenes pelados de nuestra ciudad que no pueden con la vida, que sienten que no hay futuro para ellos y para ellas. Y cuando uno conversa con los jóvenes, cuando uno conversa con los profes, con los rectores y demás, nos dicen estos pelados no, digamos, tienen una profunda incertidumbre hacia el futuro, sienten que no existen oportunidades para ellos, que de aquí en adelante, pues digamos, no hay posibilidades de subsistencia digna. Un mensaje para ellos, como desde el cooperativismo, desde esta economía popular, ¿podría esto, digamos, consolidarse como una iniciativa o como una posibilidad para que vean un mejor futuro, para que encuentren una mejor manera de vivir y de cumplir con sus propósitos y con sus proyectos de vida? Pues lo primero que hay es que sugerir esperanza, pues cómo no proponerles la esperanza a los jóvenes y a la sociedad toda. Pero no es solamente su responsabilidad, es también la responsabilidad de la sociedad, que no es solamente la responsabilidad del ejercicio del gobierno público, sino también de las empresas y muchos otros componentes de la sociedad, incluso los mismos espacios educativos, de cómo estos espacios son realmente espacios para el disfrute y no para reiterar lo que parece ya muy común, Daniel, que es la sociedad del cansancio. Chulhan. Chulhan, pues que habla mucho, estamos muy cansados. Todo el tiempo. Muy cansados, porque además como nos han vendido esa idea de trabajar y trabajar, que yo particularmente pienso que claro, hay que trabajar y trabajar mucho y con mucha convicción, pero hay que trabajar, transformar y trascender. Y hay que dedicarle tiempo a la vida contemplativa. Transformar y trascender. De acuerdo. Porque somos seres humanos, pues, y entonces eso, solamente la ligación con el mundo del trabajo, también asusta mucho a los jóvenes. Entonces, ¿estudio para qué? Pues, y para conseguirme qué tipo de empleo. No un empleo de calidad, no un empleo que me permita ascender desde el punto de vista del escenario de la dignidad y del disfrute de la vida. En eso tenemos que hacer, pues, reflexiones muy grandes, porque es lamentable, absolutamente lamentable que estemos perdiendo tantas vidas. Hay que hacer de la educación un acto mucho más lúdico, más libre, mucho más grato, pues porque la educación tiene que ser pues solamente vista pues como de la exigencia y de la obligación, o que se ha vuelto también muy a propósito de la sociedad del cansancio,
los jóvenes que hoy pueden estudiar hacen un pregrado y rapidito la educación los seduce en un concepto no de formación de pensamiento, sino de negocio. Pues ya, es una cosa dura lo que acabo de decir, Sí. de proponerle una especialización o universidades que están proponiendo es que usted en el último año del pregrado puede empezar la especialización Maestría. o hasta la maestría. Entonces se vuelve una cosa muy tenaz pues para ese joven que ni siquiera ha tenido la posibilidad de salir a trabajar y enfrentar el mundo y se le pone esa condición porque es lo que finalmente te da puntos o por lo menos te pone en la ilusión de que si tenés esa formación eso te abre pues pistas extraordinarias para tener un buen trabajo y muchas veces no ocurría así. Entonces yo sí creo que en esto tenemos que tener una intención mucho más grata con los jóvenes, entenderlos también en su dimensión de rebeldía, como pudo haber sido los jóvenes de la primera línea que estaban mamados pues de que les ofrecieran tantas cosas y no le cumplieran, porque los jóvenes en el fondo tienen un espíritu no solamente de rebeldía, sino también de construcción colectiva. Aquí en la ciudad y en el país hay muchísimos colectivos de jóvenes que los anima el sentido de la construcción colectiva, de juntarse para hacer un grupo de teatro, para tener un lugar donde puedan tener un ensayadero de música a propósito, que esa es una pista extraordinaria que hoy se da en esta ciudad, el tema pues de las músicas urbanas que a veces nos confrontan mucho de que si ese es el único camino o es la música que me gusta a mí, no es la que me guste a mí, es la música que le gusta a los jóvenes y además la están vendiendo. Entonces, ahí hay una pista muy interesante de cómo estar en sintonía, en apoyar a los jóvenes en esa iniciativa y muy seguramente tienen otras más. La mayoría de los grupos de jóvenes que yo conozco de esta ciudad y hay un espíritu de construir colectivamente, de ser solidarios, de encontrarse no solamente a desarrollar las actividades culturales, sino encontrarse también para tener un alimento colectivo. Yo cada que voy al Matacandeles me quedo gratamente sorprendido de ver que siempre hay almuerzo no solamente para toda la gente del grupo, sino para 10 pegajosos más que vamos a almorzar allá, porque además la comida es rica. Entonces son todo ese tipo de experiencias que yo creo que tenemos que apoyar, tenemos que respaldar y además darle pues mucha autonomía y mucha libertad, porque hablamos hoy mucho, por ejemplo, de la planeación y de la administración por contingencia o por emergencias, pero de alguna manera, si alguien es emergente en este mundo con su capacidad creativa son los jóvenes, entonces hay que prestarle también mucha atención a esas iniciativas emergentes. Él es Osvaldo Gómez, líder de la cooperativa financiera Confiar, una persona pues que nos ha hablado acá ya ustedes han escuchado, de temas tan importantes como los sueños que deberían cumplir los jóvenes, de cómo se tienen que agrupar y asociar para sacar adelante sus grandes iniciativas, que nos ha hablado también de los grandes retos que tenemos en materia de pobreza y de cómo superarlos, de cómo la economía solidaria, la economía popular, el cooperativismo se pueden convertir en ideas valiosas e importantes para poner en marcha también desde lo público y para sacar grandes proyectos. Ya han visto ustedes las cifras, lo que nos ha mencionado en términos generales de cómo esas familias que tienen problemas financieros, que tienen problemas económicos, encuentran en Confiar también una alternativa distinta al gota a gota, pueden lograr a través de círculos de confianza sacar adelante sus sueños, sus iniciativas. Un trabajo sin ningún lugar a dudas impresionante. Y volviendo un poco a la conversación, Osvaldo, una de las causas que más está movilizando hoy a la juventud, porque quiero seguir con el tema de los jóvenes, es el cambio climático. Nosotros hemos hablado en distintas ocasiones de que la crisis climática y ecológica requiere de acción urgente e inmediata. Vos has sido crítico del capitalismo salvaje y de la manera en la que, digamos, se han llevado a cabo ciertas actividades pues, que han destruido nuestra casa común. Y ese cambio climático, esa crisis climática y ecológica, la pérdida masiva de nuestra biodiversidad, la manera en la que se están extinguiendo de manera masiva un montón de especies de la fauna, de la flora de nuestro planeta, pues es una cosa que también nos agobia un montón. El cooperativismo, la economía solidaria, cómo también, digamos, entienden esta realidad del cambio climático y qué ideas proponen. Bueno, yo creo que si alguna organización puede hacer posible pues el entendimiento del respeto por la naturaleza es el proyecto cooperativo, porque pues aquí no está el interés final que es el lucro que tiene la hegemonía del mundo del capital, sino que aquí está pues es la intención es de ser un medio para que la gente viva mejor. No,
me pongo muy contento cuando escucho que hablamos en confiar de cooperativizando para el bien vivir, que no es lo mismo que bancarizar, es un asunto completamente contrario, de eso de invitar a cooperativizar. A propósito de alguien me decía en estos días, ¿oíste, Osvaldo? Dame un ejemplo sencillo de cooperativizar. Entonces yo les decía, eso es tan clarito como lo siguiente. Nosotros tenemos agencias de confiar en muchos barrios, donde establecemos una relación muy cercana con la comunidad, y entonces eso permite que una señora del barrio llegue a una agencia de confiar y le diga a Daniel, un cajero que tenemos en Villa de Guadalupe, Daniel, despáchame rapidito que tengo la olla en el fogón. Ese es un ejemplo claro y contundente de que la relación que hay ahí no es una relación comercial o de riesgo financiero, sino de una confianza extraordinaria. Pero también, insisto, cada una de las agencias de confiar debe ser un laboratorio de confianza. Entonces, volvamos pues a la situación. Compromiso con el planeta, en el respeto pues por los bienes de mérito. En eso nosotros insistimos mucho, somos aliados fundamentales de la defensa del agua como un bien de mérito, en alianzas extraordinarias con muchas organizaciones que promueven el respeto por el agua. El referendo por el agua lo hemos apoyado muchas veces más. Ya dije ahora el respaldo a los acueductos veredales. Yo lo que creo, y en esto quiero insistir, que cuando hablamos de crisis climática deberíamos de hablar de crisis de humanismo. Es decir, lo que produce la crisis climática es una crisis de humanismo de nosotros los seres humanos, que no nos comportamos como tal. Somos absolutamente irrespetuosos, abusivos, y hacemos cosas muy indebidas. Entonces, claro, ahí tenemos entonces todas las iniciativas de un país verde, de contratos verdes, y de eso se habla mucho. Pero la mayoría de las empresas, y especialmente las multinacionales, siguen en la generación de unos problemas terribles. Pongamos un solo ejemplo, las gaseosas empacadas en plástico, en lo que llaman el PET. Y además, entonces, en paralelo a que hacen millones de soplado de esas botellas para empacar gaseosas, le hacen propuestas al mundo desde la concepción de la responsabilidad empresarial, de que entonces en tantos años, al 2030, en coincidencia con los ODS, entonces por lo menos el 30% de las botellas que se van a volver a poner en el mercado deben de hacerse con plástico reciclado. Eso no le hace ni cosquillas al daño terrible que hace de conjunto, que genera eso en los ecosistemas. Eso es absolutamente lamentable. O el tema, por ejemplo, de la ropa, pues, y la cuestión de los químicos aplicados para teñir las telas, que hoy la ropa es de muy baja calidad. Hoy es más barato ir a comprar ropa. Y quiero que hagan el ejercicio, que ir a mercar. Hay camisetas de 20.000, hay vestido en promoción de 40.000, y no estoy exagerando. No, total, claro. ¿Por qué? Porque hay una industria estandarizada a nivel global de poner prendas de muy bajo valor en el mercado, pero con una situación que la gente a veces no entiende. Esta camiseta que no me le he puesto y no 2 veces y ya está acabada. ¿Y qué querés? En estos días alguien me dijo en la casa, ¿no te costó 25.000? Caja puesta 12.500. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? No puedes exprimir mucho más eso. ¿Y en qué se convierten todas esas prendas? Desechables. Desechables, terminan en la basura, terminan en las aguas, en los ríos, en el océano. Es una cosa muy tenaz. Entonces, ¿qué puede hacer el cooperativismo? Actuar con coherencia desde sus principios y valores, e insistir mucho en el compromiso que como seres humanos tenemos en el respeto por la naturaleza. A mí me da mucho gusto, a pesar de que nos generó dificultades en Confiar. Confiar tenía un centro recreativo en la autopista Medellín-Bogotá, cerca del municipio de entre Cocorná y San Luis. Centro bellísimo, pues con el río Calderas, con chorro para los enguayabados, incluso una cosa pues hasta maluca, pues, de esa cultura medio mafiosa, ¿no? Entonces, llevamos toda la noche y mañana nos vamos a los chorros de los enguayabados. Y alguna vez se nos ocurrió a nosotros evaluar, porque empezó a meterse el río al centro recreativo, a propósito del cambio climático, y empezamos a poner algunas barreras que nos significaban inversiones importantes, pero que no iban a resolver nada de fondo, hasta que nos dimos, hombre, aquí no hay otra situación más viable que hacer transferencia solidaria al planeta y a la naturaleza, que es
cambiar el uso de este lugar de un centro recreativo a una reserva natural. Y esa fue una situación que generó mucha discusión, porque entonces empieza pues la gente a decir, oye, eso es deterioro patrimonial. ¿Cómo así que después de ustedes haber invertido tanta plata a esto, entonces, qué va a pasar con estas edificaciones? Pues, antes de que el río aquí genere una catástrofe y además con personas disfrutando del lugar, yo creo que es mucho más y finalmente eso hicimos. Entonces, y además muy bonito porque el sitio se llamaba Centro Recreativo El Paraíso, entonces hicimos un giro muy bonito, es decir, del paraíso al Edén. Wow. Entonces hoy el lugar se llama la Reserva del Edén. La Reserva del Edén. Somos socios además con otras cooperativas de una reserva forestal en los Llanos Orientales, en Puerto Gaitán, unas 300 hectáreas, con todo el propósito de sembrar árboles para el aprovechamiento industrial, antes que seguir patrocinando pues la idea de ir a tumbar bosque y acabar, por ejemplo, con esa situación difícil que le hace daño no solamente a Colombia, sino a toda Latinoamérica y al mundo, como es la deforestación del Amazonas. Pues a propósito de lo que vienen hablando, de los ríos aéreos, de cómo el agua se evapora y de manera extraordinaria se llega a Bogotá, a Lima, a Iquitos en Brasil. No, eso es una cosa extraordinaria, pues uno dice, pero por Dios, ¿cómo no somos conscientes de esa situación? Entonces, insistir que la crisis climática es una crisis de humanismo y que nos tenemos que poner las pilas y en cada acción individual que podamos hacer consciente de la casa, la tenemos que hacer. Y yo creo que el estar en la casa cuando la pandemia del COVID nos hizo, por lo menos a mí, muy consciente. Oiga, sí producimos basura, ¿no? Y una de las cosas, a propósito del COVID, la vaina de la mensajería con la llegada de alimentos, a mí me parece horroroso el solo ver todos los empaques en la que llega la comida. A mí generalmente me genera un desconcierto hasta el punto de que muchas veces se me quita el apetito, porque la mayoría de todos esos empaques terminan en la basura. Y cuando no son solamente los empaques, todas las cositas donde vienen empacadas las salsas, que generalmente no las consumimos y las empezamos a guardar en la nevera porque de pronto para mañana sirve. Ya los 4 o 5 días tenemos la nevera llena de sobrados que ya no queremos ingerir. ¿Y dónde termina todo eso? En la basura. En la basura. Impresionante. Osvaldo, vos has sido un hombre de números, pues gerenciás una entidad, una cooperativa financiera, te toca, pues ahorita nos diste un montón de números de cómo está la cooperativa actualmente, pero además de ser un hombre de números, sos un hombre también muy sensible. A vos te gusta el arte, de hecho Confiar tiene unas publicaciones extraordinarias, promovés mucho la cultura. Ahorita estábamos hablando de la sociedad del cansancio y de la necesidad también como de apostarle a la vida contemplativa y demás, y vos que dirigís una cooperativa financiera, un poco en contralógica del sector de la banca formal, en vez de estar promoviendo que la gente se endeude y que acceda a productos financieros, que uno podría decir eso pareciera en principio en detrimento de lo que de los rendimientos financieros de una cooperativa como Confiar. Por el contrario, le decís a la gente que hay que tener un estilo de vida austero, y hablas y además no solo predicas, sino que aplicas con el ejemplo. Tanto así que se ha convertido también en una frase célebre tuya, y lo mencionabas ahorita: hay que ahorrar con paciencia. Con paciencia y gastar con parsimonia. Ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia, que me parece que es una frase extraordinaria. Y hace poco yo leía una entrevista que te hacían, donde vos mencionabas, y aquí quiero leer textualmente, decías vos: la formación que yo tuve de mi padre y de mi familia fue muy importante, siempre en la orientación de que el esfuerzo por los otros valía la pena, el compromiso con la gente con el que tenía dificultades, y si yo podía prestar el concurso para que la otra gente estuviera bien, incluso sacrificando el interés particular, pues que lo hiciera. Eso me parece, digamos, una enseñanza impresionante de tu familia y demás, y yo quisiera, pues, preguntarte, esa enseñanza, ¿vos cómo la ves hoy en la Medellín actual? En la Medellín que tenemos hoy, ¿vos crees que eso se aplica, se está predicando? Y la pregunta final que le hacemos a todas las personas que invitamos a este podcast es: ¿vos crees que Medellín tiene con qué salir de las crisis, de las problemáticas que tiene y demás? Oh, claro que Medellín tiene con qué y sigue teniendo
mucha gente bella como fue mi padre, pues es hombres humildes, mujeres humildes que tienen un criterio ético y moral muy valioso. A pesar de que hay situaciones muy complejas y el mundo también del consumo y de lo fácil seduce mucho, ¿no? Acuérdense pues de lo que se dice en toda esta cultura mafiosa, donde muchos jóvenes pues eh, insistían o justificaban mejor en hacer lo que hacían desde el punto de vista delictivo, diciendo de que era para la cucha. Pero yo creo que por encima de eso aquí hay un carácter pues muy importante desde el punto de vista de lo que significa hacer el bien en medio de una cosa tan difícil y corrupta y tan sangrienta como ha sido pues también muchas de las expresiones de nuestra sociedad. Aquí tenemos con qué. Yo sí diría que tenemos con qué, pero que necesita también una dosis como de reconocer cuáles han sido nuestras responsabilidades en todo lo que ha pasado. Y no lo digo solamente por Medellín y por Antioquia, sino también por todo lo que ha pasado en el país. A nosotros nos cuesta mucho reconocer, aceptar que somos parte del conflicto. Y mientras que no haya reconocimiento, no va a ser posible reparar. Porque yo creo incluso que a propósito de esto que estamos hablando, que la gente incluso ha perdonado. Las víctimas han perdonado. Impresionante. Pero los victimarios no han reconocido. Y cada que se habla del tema, no acepta esas. Echa culpas. Empieza a echarle culpa al otro o empieza a hablar de los muertos. Es que en tal parte es fulanito de tal que ya está muerto, pues. Pero también hay muchos vivos, pero nadie responde. Es muy importante el tema de reconocer para poder reparar. Porque en la medida en que podamos reparar y podamos ser una sociedad donde nos podamos ver la cara y le demos tránsito a una cosa que Stanislao Zuleta insistía mucho en ella, que es la otredad, es el otro. Tener en cuenta el otro, independientemente de las diferencias, porque es que aquí hemos resuelto nuestras diferencias eliminando al contrario, y eso es absolutamente grave. Tenemos que ser capaces de madurar y de reconocer el otro. En consecuencia, yo creo que tenemos con qué, pero también tenemos que ser, pues, volviendo a Medellín, muy inteligentes en salirnos de ciertos escenarios de discusión que ya están agotados. Esto no puede seguir siendo pues todo el tiempo el quinterismo, y entonces ahora esa cosa del quinterismo que nos ha hecho mucho daño durante estos 3 años largos, ya casi 4, no puede ser que nos reemplacen la carta pues por Fico. Porque es en el dilema en el que nos quieren meter. Quedamos entrampados. Fico o el de Quintero. Absolutamente entrampados. No, hay que buscar y en eso tenemos que ser muy creativos. Pero no, también tenemos que salirnos un poco del ombligo, pues, de estas montañas. Yo les digo que con razón nos dicen montañeros, porque nosotros nos cuesta mucho ver el horizonte mucho más allá y nos vemos mucho el ombligo. Permanentemente nos vemos el ombligo, entonces somos los mejores para todo y nos desconectamos de otra serie de realidades. Este país es mucho más grande que Medellín y Antioquia. Entonces, sí creo que desde el punto de vista del pensamiento, aquí nosotros tenemos que empujar esto. Y usted que es un hombre joven y amarganoso, de que la mirada tiene que ser mucho más amplia del ombligo de los países. En estos días que se hizo un evento muy importante aquí, Regiones, promovido por Prisa Media, pues que ya no es Caracol ni el W, no Prisa, en el contexto pues de lo que es un medio de comunicación, una empresa de comunicación global, un emporio, hablando de regiones, y entonces y se invitó pues al liderazgo más caracterizado de esta región. Entonces, muy particular pues lo que vi allí, porque pues obviamente no invitaron al alcalde porque digamos que el chacho, la figura política era el gobernador, entonces nos invitó el alcalde. Pero entonces yo hacía una reflexión, entonces, como región, desconectados de la relación con el alcalde, por obvias razones, pero desconectados en el ejercicio de la discusión política, claro, y desconectados del gobierno nacional. Porque también no se puede negar, y así lo dije ese día, por nuestra visión tan conservadora, entonces también desconectados del gobierno nacional. Gustenos o no nos guste, hay un presidente en ejercicio que además acaba de aprobar un plan de desarrollo y con cosas muy interesantes a propósito de la pregunta que me hacías ahora. Un diseño territorial en función del respeto del agua, pues volvernos a reconciliar con la... Entonces hay cosas que uno tiene que reconocer como interesantes. Entonces, ¿cómo hacemos a propósito de la pregunta? Que yo creo que hay con que aquí hay gente muy valiosa, pero que sí hace falta a propósito
abrir un poco más la mirada, ser más universales, hacer apuestas, incluso en el escenario de la contradicción, y no quedarnos pues aquí entre nosotros pues en un lodazal muy aburridor, supremamente aburrido. Una última de ñapa que no tenía aquí dentro del guión, pero que me surge porque esta conversación creo que es bastante nutrida, es, sí, yo también creo que Medellín tiene con qué, yo estoy convencido de que Medellín tiene con qué, y con Lucía González también ella nos hablaba, al igual que vos, del poder de las organizaciones sociales de base comunitaria que tiene nuestra ciudad, de ese tejido social y demás, pero al mismo tiempo todo eso contrasta con una ciudad que tiene profundas brechas de inequidad, una pobreza que debería generarnos vergüenza y unos episodios de violencia gravísimos, pues. ¿Vos cómo explicás un poco también esa contradicción tan grande de una resistencia impresionante, una gente súper valiosa, un tejido comunitario súper lindo, súper bonito, unas ganas de echar para adelante con unas problemáticas que a veces uno siente que lo desbordan? O sea, yo me imagino, pues, eh, por ejemplo, en los 90, viendo ese nivel de violencia, viendo ese nivel de bombas todos los días, muertos por todas partes, pero también viendo pobreza, desigualdad, inequidad, gente en nuestra ciudad hoy que vive debajo del puente de la Madre Laura, como por ejemplo en el barrio Ciudad de Dios. ¿Cómo se explican todas esas contradicciones? Medellín es sin duda un laboratorio, ¿no? Hay una cosa que nos pesa mucho desde el punto de vista cultural, Daniel, mucho, pero mucho, 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 el patriarcado, hermano. Oh. Y el patriarcado es para nosotros una cosa que nos ha marcado de manera muy tenaz, donde el hombre es el macho, pues que está ahí para dirimir, pues, cualquier situación, utilizando la violencia, el poder, El hacha que mis mayores me dejaron por herencia, y que después entonces trasladamos al machete limpio, puta, para cortar cabezas, o las armas, pues, con munición, y si eso no es suficiente, entonces la motosierra. Yo creo que, hermano, a nosotros nos hace falta trabajar mucho más el tema de las masculinidades, pues, que no es fácil a veces aplicarlas en este territorio, pero yo creo que nosotros tenemos que trabajarle mucho a eso. Eso nos ha hecho muchísimo daño, Sí, pues. Y cualquier persona o cualquier hombre que sea sensible, pues, fácilmente se le dice, pues, tan mariquita, ¿ah? Yo estoy que le digo, Daniel, usted como es de papito, pues, pero ¿ah? Algunos Vos entonces también, ¿no, mi Osvaldo? van a decir, vea pues como el guardián de las pequeñas cosas, Terminamos con echada de perros y con todo. la de perros, pero pues, hay que ser muy sensibles, pues, hay que reconocer mucho al otro. A nosotros nos cuesta mucho eso, nos cuesta demasiado. Entonces nos cuesta mucho los sensibles, nos cuesta mucho la poesía. Cuando alguna vez echamos o recordamos la poesía muy tradicional, por ejemplo la de Jorge Robledo Ortiz, que era una poesía mucho que confirmaba mucho esa línea, que hay otros poetas mucho más modernos, incluso hay un poeta extraordinario que es Juan Manuel Roca, es de los poetas vivos colombianos más importantes y es de esta ciudad, pues lo deberíamos de leer más, o Piedad Bonet. No, pues ese Piedad Bonet. Entonces, dedicarnos un poco más a darle rienda suelta a la sensibilidad, a ser cariñosos, eso es muy importante. Pues aquí hablamos de pobreza, hablamos de inequidad, hablamos de violencia, hablamos del cooperativismo, de la economía solidaria, hablamos de la poesía, de la vida contemplativa. Tremendo personaje. Gracias, Osvaldo, de verdad, por aceptar esta invitación a Medellín Tiene Con. No, con todo gusto, Daniel, y aprovecho pues para reconocer tu iniciativa. Yo creo que te la has jugado toda. Mucha gente podrá decir, no, es que Daniel todavía no está preparado, pues ese peladito todavía le falta mucho. Ayer estaba hablando yo con una compañera que acaba de llegar a la dirección de comunicaciones de la cooperativa. Entonces me decía la psicóloga que estábamos ahí en un proceso de evaluación, oiga, pues usted contrató con una muchachita, pues que no tiene ni 28 años. Entonces yo le dije, no, pues yo cuando llegué aquí a la gerencia de Cotrasofasa tenía 27. Pues a propósito de que uno también tiene que asumir riesgos. Yo lo he dicho, yo no tengo experiencia robando, haciendo politiquería, yo no tengo experiencia haciendo componendas. Asumir riesgos. Y hay que asumirlos poniendo el pellejo y haciendo esfuerzos muy grandes, porque esto no es una cosa sencilla.
Así cuando todavía me sacan y me proponen acción política, pues entre las cosas que pienso es de, uy, por Dios, eso no es fácil, pues uno levantarse todos los días temprano, prepararse para reunión con diferentes grupos, con gente muy querida, otra gente muy maluca, tener cuero pues para aguantar eso. Entonces, hermano, prepárese pues para todo lo que viene y a usted le gusta y al que le sabe le gusta, ¿no? Osvaldo, muchas gracias. Esto fue Medellín tiene con qué, nuestro 5º episodio. Ayúdenos a compartir. Recuerden visitar nuestra página web www.danielduque.co. Pónganos todas las preguntas que tengan, síganos en las redes sociales y ayúdenos a que este podcast y los demás que hemos hecho les lleguen a muchas más personas. Un abrazo para todos y para todas. Esto fue Medellín tiene con qué. Medellín tiene con qué.